Hola gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Sean bienvenidos a esta nueva y sospechosa entrega. Quédense hasta el final del video, den pulgar arriba, suscríbanse, todo eso nos ayuda mucho. Y déjenos también por favor sus comentarios. Recuerden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Ética y moral. Ética, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Moral. Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Abro comillas. Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de las crisis que se le presentan si las conductas antiéticas de sus ciudadanos y políticos proliferan con total impunidad. Adela Cortina. Filósofa y catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, España, ciudad en la que nació en 1947, directora de la Fundación Ethnor, Ética de los Negocios y las Organizaciones, plantea su idea basada en que, al igual que las personas pueden mejorar o envilecerse, también lo pueden hacer las comunidades a las que pertenecen. Por tanto, hay pueblos moralmente mejores, más trabajadores y tolerantes y abiertos que otros. Diferencias entre moral y ética basada en el cumplimiento. Hablar de ética y cumplimiento implica una reflexión acerca de qué es la moral y definir las diferencias entre ambos conceptos. Aunque históricamente diversidad de pensadores han escrito tratados sobre el tema, hoy son usados en un sentido parcial que induce fácilmente a la confusión entre qué le toca a cada término. Veamos 4 diferencias fundamentales entre una y otra. Los seres humanos, al organizarse para vivir en grupos, debieron establecer reglas de funcionamiento común. Algunas de ellas eran más bien prácticas y buscaban establecer lo que le tocaba hacer a cada uno. Otras tenían como propósito regir el comportamiento para vivir en armonía y las consecuencias positivas o negativas de negarse a cumplirlas. En líneas generales, constituyen la moral. El seguirlas juiciosamente o no es la ética. Primero, o número 1, la moral es social, la ética es individual. En lo corporativo, la ética se puede definir con un ente global como una empresa, sin que esto implique que su forma de actuar no sea algo que la corporación establezca como si fuera un individuo, algo que resulta igual para las personas. Ambos, empresas o personas, deciden de manera individual si siguen o no las reglas establecidas para la estabilidad común. Por otra parte, la moral es el conjunto de convenciones sociales sobre lo permisible y lo que no lo es. Número 2. La moral es cultural, la ética es universal. Esto supone que la moral es el conjunto de reglas establecidas por una sociedad específica en tiempo y espacio determinados, una cultura. Así quedan definidas las cosas que se deben hacer y las que no, el deber ser. Lo que es aceptado para una época, para otra no necesariamente lo será. La ética, por otra parte, surge de la capacidad individual que se tiene de juzgar críticamente las reglas y decidir seguirlas o no.
es el actuar de cada quien, el cual puede estar o no de acuerdo con la moral. Número 3. La moral es inconsciente. La ética es consciente. Aunque el juzgar las reglas que definen nuestro actuar es algo personal, se trata de un proceso consciente. Así las cosas, se puede ser un buen profesional o un buen padre. Es decir, se cumple con su rol. Por su parte, la moral, al heredarse generación tras generación junto con sus costumbres y prácticas y mantenerse a través de medios e instituciones, se ha arraigado en nuestro ser más intrínseco. Al tener establecido un sistema de valores, se sabe qué es bueno y qué no lo es. Número 4. La moral se impone, la ética se elige. Queda claro que la moral no la hace un individuo, sino que la forman un conjunto de reglas acordadas dentro de una sociedad y, por tanto, se pueden aceptar o rechazar, pero sus términos, junto con sus premios y castigos, se imponen. En tanto, la ética se convierte en una respuesta racional y juiciosa de la moral frente a determinados actos. Trabajos especializados muestran cómo las grandes crisis económicas guardan estrecha relación con las crisis humanitarias, no en el sentido de los desastres humanos, sino en la pérdida de valores y en el concepto de, comillas, persona. Las crisis mundiales de finales de los 90 y en torno al 2008 fueron fruto de la corrupción, la extorsión, los fraudes y la falta de escrúpulos de los altos directivos. La posmodernidad ha traído consigo una crisis de valores que pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros, crisis que implicará considerables cambios, tanto en las personas como en la economía, cambios que requerirán el adoptar métodos y sistemas éticos por el bien de todos y, desde luego, por el propio. Fuente Amitai. Una lección de ética frente a la intolerancia, por Adela Cortina. Abro comillas. No es cierto que los inmigrantes llegan a quitarnos el trabajo. Es una patraña, o fake news, como se le denomina hoy. Una patraña para dañar a inmigrantes y refugiados que nos resultan molestos y entonces decimos que nos quitan el trabajo y que no vamos a poder pagar la seguridad o cualquier cosa por el estilo. Es una mentira y las mentiras debemos aprender a detectarlas y no hacer caso de ellas. Educar a los niños para que aprendan a detectarlas y no las crean, ni crean todo lo que les digan por ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa que me ha pasado mucho. He trabajado estas cosas con juristas y ellos admiten que, comillas, es muy difícil encontrar criterios. Cierro. Entonces, les conviene mucho cuando decimos, comillas, pero es que lo importante es educar éticamente para que nadie trate de dañar a otros, que su única preocupación sea cuando llego al límite de lo que es delito. Cierro comillas. Hemos de educar en la escuela y en la familia de tal manera que ni se nos ocurra hasta dónde puedo fastidiar a otro. Eso no es una sociedad que vive en paz. Y yo creo que el problema de libertad de expresión y delitos de odio se resuelve con ética, con una ética de ciudadanía que no quiera dañar a otros, precisamente porque se dan cuenta de que son dignos. En ese sentido, por otra parte, se ha planteado el famoso discurso de que una cosa es la intolerancia y otra cosa es también tolerar a los intolerantes. Y se dice, comillas, ¿qué pasa? La tolerancia, respetar a los intolerantes. Yo antes hablaba del respeto activo. Hay que distinguir claramente dos cosas. A las personas hay que respetarlas siempre, a las personas. Otra cosa son sus opiniones. No todas las opiniones son respetables, ni muchísimo menos. Las opiniones se tienen que ganar el respeto. Lo que no se pueda tolerar son las opiniones que no son respetables. Entonces,
hay que ser tolerante con las personas que son intolerantes, pero no con sus opiniones, no con sus puntos de vista, no decir, comillas, es una opinión y por lo tanto, o abro comillas, las mujeres son inferiores a los varones. Bueno, es una opinión. No, por favor, es una barbaridad. Por eso tenemos que hacer la tarea ética y tenemos que hablar mucho de las sociedades en voz alta. Argumentar y desvelar juntos qué es lo que nos parece que efectivamente sí es respetable y qué no lo es, porque si no, al final, cada quien dice lo que se le ocurre y parece que todo es igualmente valioso. Y no, hay una resistencia incluso biológica a estar cerca de que es un tanto diferente. Y eso es en todo ese tipo de diferencias lo que ha hecho posible la misoginia, el racismo, el antisemitismo y todo ese tipo de fobias que conocemos. Entonces es muy difícil reconocer que la otra persona que tiene otra religión, otra cultura, otra clase social, es exactamente igual que tú. Es una dificultad enorme. En todos los países, por supuesto, resulta muy difícil, eso es claro. Pero en España nos resulta muy difícil aceptar que es algo diferente y dar el paso de decir que voy a intentar aprender de esa persona. ¿Qué es lo que tiene su cultura que no tiene la mía? ¿Qué es lo que tiene su religión que no tiene la mía? ¿Qué es lo que tiene su tendencia? Es muy difícil. Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes en la escuela y la familia. Va a ser muy difícil desde luego porque el pluralismo es una riqueza. Asimismo es un lujo y una riqueza que hay que potenciar y mantener. Una sociedad o una cultura en la que todo el mundo piensa igual, todo el mundo tiene el mismo color, todo el mundo tiene... es aburridísima. Y sin embargo no sabemos aprender la riqueza de la diferencia. La gente dice, ay, la diferencia. No, no, no. Vivirla es dificilísimo, porque nos vamos al esquematismo. Los buenos y los malos. Por favor, eso es muy simple. Hay que intentar de tal manera que los niños se den cuenta de que son iguales en dignidad y además diferentes en las aportaciones de las que pueden aprender y que les pueden empoderar, porque pueden salir ganando mucho más si siempre están con los de su mismo estilo. Eso está vivo en la escuela y en cualquier parte, y hay que ofrecerlo como una clara oportunidad de enriquecimiento, ¿no? Cierro aquí comillas de lo expuesto por la filósofa Adela Cortina. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa inmoral y nada ética sociedad. Como se dijo líneas atrás, los tiempos difíciles que vivimos, a los que a falta de una mejor denominación ha dado en llamárseles posmodernidad, sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Han engendrado sociedades, y la nuestra no es la excepción, en las que la competencia en un mundo cada vez más agresivamente competitivo, donde la libertad individual, fruto de la doctrina promulgada por el filósofo y médico inglés John Locke, conocido como padre del liberalismo clásico, se ha exacerbado, llevando al ser humano a pensar y creer que su libertad es lo único importante. La de los otros no lo es, ni merece ser tenida en cuenta, dando como resultado individualismo y falta de empatía hacia los demás. Se les ve como competidores a los que hay que sacar del camino a como dé lugar para conseguir avanzar, rendir, competir y conquistar. El modelo neoliberal impuesto en el que el mercado somete al Estado y lo pone a su servicio, transformando derechos fundamentales como salud, educación y vivienda en mercancías por las que hay que pagar para poder acceder a ellas, ha convertido al ser humano ya no en ciudadano, sino en consumidor y también en una mercancía con la que se comercia. Ha logrado que conceptos como moral y ética se vayan esfumando paulatinamente hasta casi desaparecer por completo.
Adela Cortina en su magistral lección habla de la ética a nivel empresarial y o corporativo. Un país, una nación puede ser visto como una gran empresa, una gran corporación en la que el interés y el bien común deberían prevalecer, pero no es así. Desafortunadamente prevalecen el bien y los intereses particulares, muy particulares, de las élites en cuyas manos están los grandes capitales generalmente mal habidos, con los que controlan todo: bancos, grandes corporaciones, medios de comunicación y todo cuanto su enorme poderío les permite acaparar para seguir acumulando más poder y más dinero, elementos directamente proporcionales. Al aumentar el uno, el otro también lo hace y viceversa. Así, valores como la moral y la ética se tornan más bien en obstáculos que hay que hacer a un lado para que no estorben. Una perversa interpretación de pragmatismo, como lo analizábamos en sospechosa y anterior entrega. Sí, como se dijo, la moral, al ser inherente a la formación recibida en el seno familiar, es inconsciente y forma parte del bagaje que se lleva consigo, debería aflorar en el momento de, en que se decida de manera consciente elegir y aplicar en beneficio colectivo la ética. Tampoco es así. Dichos valores son incompatibles con el afán y la necesidad de acumular más y más riqueza. El excesivo individualismo que impulsa hoy al ser humano ha hecho que se prescinda de ellos, dando paso a la intolerancia, el rechazo y el odio. Odio y rechazo a quienes piensan diferente, son diferentes o vienen de otros países o del mismo. Sociedades como la nuestra, en las que el clasismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia, la xenofobia y otra serie de virtudes que la caracterizan hacen que éstas reemplacen a la moral y a la ética para dar paso a la corrupción, que aunque existió siempre, hoy, cabalgando a lomos del narcotráfico, capturó al Estado hasta llegar a sentarse en la silla presidencial. Entonces, conceptos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad desplazaron a la moral en el seno de la familia. La libertad de expresión se esgrime como derecho, al igual que la libertad de opinión, ocultando detrás de sí agazapadas muchas veces la injuria y la calumnia. Los medios de comunicación desinforman de manera inmoral y antiética, destrozando a quienes no son afines a los intereses de sus propietarios. Así, cualquier intento de quien pretenda rescatar, escarbando entre la podredumbre y las ruinas de tan enferma y corrupta sociedad, cualquier vestigio de ética y moral para intentar darle un poco de dignidad, se estrella contra el muro que con los escombros de estas ella ha levantado, porque al parecer ni la merece ni le interesa tenerla. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa inmoral y nada ética sociedad. Bueno, gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros, hasta aquí la sospechosa entrega de hoy. No olviden dar pulgar arriba, suscribirse, dejar sus comentarios, nos ayudan mucho. Y sobre todo no olviden la importancia del pensamiento crítico. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nos vemos.